Y nosotros que continuamos sintiendo también muchas cosas y por eso le queremos, como siempre, preguntar qué podemos hacer con todo lo que sentimos a nuestra psicóloga, a Libertad Reyes, que ya está aquí con nosotros y le vamos a dar la bienvenida. Muy buenas, Libertad. Hola, buenas tardes. Encantada, como siempre, de estar una semana más con vosotros. Bueno, Libertad, estamos teniendo un comienzo de año, bueno, pues con muchos acontecimientos, nos está pasando de todo, seguimos viviendo con este virus, por supuesto, aparte de todas estas nevadas, de lo de Filomena, y hay personas que empatizan demasiado con todo lo que ocurre. ¿Qué podemos hacer o qué consejos podemos darles a estas personas, Libertad? Pues sí, hay personas que tienen una capacidad casi innata desde el nacimiento de conectar con todo aquello que ocurre a su alrededor. Cuando hablamos de empatía, ¿de qué estamos hablando realmente? Bueno, pues la empatía es la capacidad que tenemos las personas de ponernos en la piel de la otra persona. Es diferente a la palabra simpatía. Simpatía es cuando conectamos con alguien por algo que estamos de acuerdo. Pero la empatía nos hace tener la capacidad de entender a la otra persona, incluso aunque no estemos de acuerdo con ella. Empatizamos sobre todo cuando las otras personas tienen problemas ajenos a los nuestros o están sufriendo algunas circunstancias que nos hacen ponernos en su piel o vestirnos o calzar con sus zapatos, como se dice. La capacidad de empatía nos ayuda a estar cerca de las personas, pero también tiene sus efectos negativos. En el comienzo de año que estamos teniendo, como bien estábamos hablando, están ocurriendo algunos acontecimientos que nos hacen empatizar con muchas personas o con muchas situaciones. Vamos a pensar pues que estamos en unos días en los que hace mucho frío y podemos empatizar con las personas que están en la calle y que a lo mejor no tienen recursos o no tienen hogar para vivir. Podemos empatizar con todos esos sitios que hay de refugio de animales que no tienen recursos estos días también para combatir con las condiciones meteorológicas. Podemos empatizar con las personas que están trabajando más horas de las que le pertenecen porque no pueden trasladarse por motivos de la nieve en algunas comunidades de un sitio para el otro. Podemos empatizar con los sanitarios, con el profesorado que está dando clase ahora y con el alumnado con esas aulas tan frías. Podemos empatizar con todas las personas que están en el hospital, que están ahora afrontando la pandemia, con las personas que tienen COVID, con los familiares. Eso es empatizar, es decir, ponernos en el lugar de esa persona y vivir de alguna forma las necesidades que están viviendo. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que hay personas que son hiper mega empáticas, es decir, que hiperempatizan demasiado, tanto que les lleva a consecuencias negativas. La empatía, como decíamos, tiene sus efectos positivos y tiene sus consecuencias negativas. ¿Cuáles son aquellas cosas positivas? Bueno, pues las personas que tienen empatía, que desarrollan esa capacidad, porque es una capacidad que se puede entrenar, aunque hay personas que nacen con ella, pero la capacidad de empatía se entrena y se aprende desde pequeño, es una capacidad que nos lleva a entender el mundo, a estar cerca de aquellas respuestas y de aquellas necesidades, a vivir las cosas desde un punto de vista más flexible y nos ayuda también a compartir muchas alegrías porque pensamos en la empatía solamente para lo negativo, pero se puede empatizar con todo aquello positivo que le pasen a las personas y eso hace que tenga un efecto multiplicador en tu vida. Si tú te alegras de lo que le pasa al vecino, al final vas a estar alegre tú y eso es algo que te reconforta y te lleva a tu día a día a algo positivo. Pero la empatía llevada al límite, como decíamos, la hiperempatía, te puede llevar a consecuencias negativas, a tener mucho dolor ajeno, a estar incómodo, a de alguna manera verte colapsado o colapsada por todas esas emociones negativas, porque eres casi capaz de capturar aquellas cosas que están en las otras personas. Existe una hiperempatía física que puedes hacer que sientas dolor incluso cuando otra persona siente dolor. Esto le pasa mucho a los padres, a las madres, a las parejas que son capaces de sentir y percibir el dolor que su pareja o sus hijos o sus hijas puedan tener en un momento dado. Existe una hiperempatía emocional en la que vivimos las emociones de las otras personas. Si nos enteramos que hay una persona que a lo mejor pues está triste porque ha fallecido un ser querido o porque le han despedido del trabajo o porque no está pasando un buen momento, somos capaces de sentirnos igual de tristes que la otra persona. O hay simplemente una hiperempatía que se le llama intuitiva, que somos capaces de, sin conocer a la otra persona y casi sin hablar a la otra persona, por su postura corporal, por cómo nos mira, por cómo nos habla, somos capaces de captar qué le puede estar pasando. Esta hiperempatía hay que tener mucho cuidado con ella porque lo ideal
es que la empatía funcione en nosotros como interruptor, que sepamos encenderlo, pero que también sepamos apagarlo y saber cuándo desconectar de esa hiperempatía. Porque una cosa es tener empatía, tener capacidad para ponernos en el lugar de la otra persona y por tanto vivir lo que la otra persona le está pasando y por tanto acercarnos a ella, incluso ayudarla, y otra cosa es que nos desborde o que nos lleve la corriente por sentir o por de alguna manera volvernos camaleónicos con lo que la otra persona pues está pasando. Y aparte de tomar estos consejos, ¿cómo podemos ayudar a estas personas que, como bien dices, son hiperempáticas, que bueno, pues se toman demasiado a pecho todo lo que está sucediendo a su alrededor? Y evidentemente, bueno, pues nos gustaría saber cómo podemos ayudar a estas personas, Soledad. Libertad. Bueno, sí, tanto si eres con una de esas personas que se considera hiperempática o si conoces a alguien que sea una persona hiperempática, que se ponga demasiado en el lugar de todo lo que le rodea, de todos los problemas que le rodean, las necesidades de todas las personas, unas pequeñas recomendaciones o unos pequeños consejos para que esa hiperempatía no sea hiper y se convierta solamente en empatía hacia las cosas que nos rodean, que tengamos la capacidad de percibir aquello que nos rodea, de ponernos en el lugar de la otra persona para entender mejor a las personas que nos rodean y el mundo que nos rodean, pero que no nos afecte. Para eso, ¿cuál es el principal consejo? Lo hemos dicho antes, que la empatía sea un interruptor, que tengamos la capacidad de tenerlo como una capacidad que podemos apagar y encender. La empatía es algo muy bueno para el ser humano. De hecho, se trabaja desde que los niños son pequeños para que esos niños se puedan poner en el lugar de las otras personas y puedan entender lo que le ocurre a las personas que les rodean. Eso nos hará entender no solamente a las personas, sino relacionarnos mejor en el mundo, sentirnos mejor con nosotros mismos, etcétera. Pero hay que tener en cuenta que la empatía tenemos que saber desconectarla. Por tanto, tenemos que tener en cuenta que es algo que tenemos que saber apagar. Y para poder apagarlo, lo que tenemos que intentar es dedicarnos tiempo a nosotros mismos. Una cosa es ayudar al exterior, pero no olvidar el interior, no olvidarnos a nosotros mismos. Podemos ayudar a otras personas, podemos ayudar a entidades, podemos volcar nuestra vida, nuestro tiempo, nuestros recursos en ayudar a aquellas personas que vemos que lo están pasando mal o que necesitan algo, pero sin excedernos en nuestra vida, poniéndonos una serie de límites. Y ese es la segunda recomendación. Para ser empático hay que saber poner límites y marcar hasta dónde quiero llegar. Es mucho más efectivo ayudar desde una distancia intermedia que intentar ayudar absoluto en 100%. Vamos a pensar, por ejemplo, pues que yo soy amante de los animales y estoy muy pendiente de todas las necesidades que hay pues en las asociaciones o en los colectivos que hay para ayudar a animales que están abandonados, que necesitan tratamiento, etcétera. Yo puedo dar esa ayuda intermedia, que es acercarme, hacer horas de voluntariado, capturar o de alguna manera hacer una campaña para reunir fondos o recursos, destinar una parte de mi sueldo a esa entidad o a comprar determinadas cosas que hagan falta, pero otra cosa es dedicar mi vida entera a eso, abandonando a mi familia, malgastando mis recursos económicos y por tanto no tener, por ejemplo, para pagar cosas que a mí me hacen falta, o incluso exigiéndole a las personas que están alrededor mía que tienen que hacer lo mismo que yo. Eso es la diferencia entre ser empático e hiperempático, que las personas hiperempáticas al final se dificultan o perjudican a ellos mismos y acaban también perjudicando a las personas que les rodean. Es mucho más efectiva la ayuda en una distancia intermedia, como decíamos, que una aproximación totalmente absoluta que hagas que te desviva, porque una de las cosas que ocurre con la empatía es que te desborda. Llega un momento que no tienes energía, con la hiperempatía, una de las cosas que ocurre con la hiperempatía es que te desborda, que al final te quedas sin energía y sin recursos. Y hay que tener en cuenta que esos límites, ese poner de alguna manera el interruptor a cero o saber apagarlo, es necesario para poder seguir ayudando, porque esa es la ayuda real y efectiva. Si todo el mundo tenemos la capacidad de ser empático con las cosas que nos rodean y poner un mínimo de ayuda, es muchísimo más efectivo que si todo el mundo deja de ayudar y hay solamente una persona hiperempática. Por tanto, para aquellos que sois hiperempáticos, recordar, poner límites, saber utilizar el interruptor y la empatía, utilizarla no como una verdad y una justicia social, sino como una capacidad, como un sentimiento que cuando llega tengo que trabajarlo, tengo que utilizarlo
tengo que sentirme bien con él, pero no utilizarlo como si fuera una verdad absoluta o si fuera una justicia con la que yo quiero defender el mundo.